Pudiéramos titular el mensaje recuperándolo todo. Así lo pudiéramos titular. No di el título en la mañana, pero hoy siento que así se llama. Recuperándolo todo. Y en el libro primero de Samuel, capítulo 30, vamos a leer el primer versículo y después voy a dar antecedentes de este evento. Primero de Samuel 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y habían asolado a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. ¿Qué había pasado? En el libro primero de Samuel, le acabamos de leer el capítulo 31, pero en el libro de Samuel 26-25 leemos lo siguiente. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. ¿Qué había pasado? Acabamos de leer que llegó a Siclag y estaba todo quemado. Pero en este capítulo y en este versículo leemos que Saúl le está diciendo unas palabras a David. ¿Qué había pasado? Dios había ungido a través del profeta Samuel a David cuando era un jovencito. Lo había ungido, le había puesto aceite y lo había declarado rey de Israel. No tomó inmediatamente el reino. Dios no lo determinó así y anduvo como 17 años huyendo de Saúl, que cuando él derrotó a Goliat, le dio a su hija, entonces era yerno del rey, y el rey lo nombró capitán de los ejércitos de Israel, y empezó David a ganar guerras y a ganar batallas y se volvió un hombre guerrero, un hombre experimentado en las armas, y además la mano de Dios estaba sobre de él, de tal manera que encontramos a David donde se oía un canto que decía: Saúl derrotó a sus 1000 y David a sus 10,000. Y cuando ese canto llegó a oídos de Saúl, dice que Saúl se llenó de celos, se llenó de envidia, le abrió su corazón a unos espíritus demoníacos que le produjeron aquella amargura, aquel resentimiento, aquel coraje, aquella envidia, aquellos celos contra alguien que además ya era de su familia, esposo de su hija. Entonces pasó la circunstancia que empezó a tener celos, y un día él quiso matar ya a David y lo empezó a perseguir para matarlo. No era para meterlo a la cárcel, no. Tenía envidia y celo, que quería era matarlo. Y sencillamente vemos entonces que el espíritu del enemigo, de Satanás, el diablo, estaba controlando la vida de Saúl para destruir al rey que Dios había ungido. Entonces vemos cómo David se la pasa huyendo. Y en ese momento que vemos esta lectura que acabamos de hacer, donde Saúl declara una bendición para David, es porque David se había metido en una cueva, y una de esas cuevas grandes, y con sus 600 hombres, con toda su gente, se metieron en esa cueva hasta el fondo. Y dice que Saúl llegó para guardarse, para guarecerse y meterse, y entonces se acostó a dormir, tendió su cama ahí, puso
su recostarse con su túnica y todo, y dice que puso una guardia en la entrada de la cueva para protegerse y poder descansar, porque él con su ejército andaba buscando por todos lados a David. David ya no tenía dónde más esconderse, ya nada más esa cueva estaba ahí, y ahí estaba. Dice que cuando estaba allá, estaba él dormido, el rey, le dijeron sus hombres: mátalo, ahorita es tu oportunidad, mira cómo Dios te lo está poniendo en tus manos. Entonces él tuvo que luchar con esos conceptos. Dios te lo está poniendo en tus manos. Es posible, porque después de tanto tiempo, ya después de tantos años huyendo, casi más de 15 años huyendo de él, y ahora me lo pone aquí en la cueva solito, y yo aquí llego y le pongo, lo pongo y lo dejo como mariposa, así con un alfiler, ¡cuac! Y lo mato aquí, o le agarro mi espada y le corto la cabeza. Es mi enemigo, me busca matar, ya no aguanto, ya no soporto, huyendo por todos lados. Él estaba en eso cuando se acercó al rey y estaba dormido, y cortó, dice que cortó una esquina de su manto, de su capa de rey. Y dice que cuando se levantó el rey temprano, salió de la cueva y ya se iba alejando, cuando salió David de la cueva y le gritó: ¡oh rey! ¡oh rey! Dice: Dios te puso en mi mano, pero yo no te hice ningún daño. Ve cómo está tu capa cortada y le falta un pedazo. Mira, aquí tengo el pedazo. Te pude haber matado y no lo hice. Porque, oh rey, rey mío y señor mío. ¡Wow! ¡Qué expresiones de un hombre que estaba siendo perseguido para ser matado y destruido, y no le dejaba ni sol ni a sombra, de día y de noche! Había hasta matado a personas del rey que lo habían ayudado, aún hasta sacerdotes que lo habían ayudado, los había matado. Hombres de Dios, porque ayudaron a David. ¿Cuánto más iba a perdonar a David? Entonces vemos que cuando aquel le dice: además, oh rey, yo nunca he buscado tu mal, no sé por qué me buscas para matarme, siempre te he servido y todo, porque él había servido al reino, no tenía razón por qué hacerlo. Entonces es cuando lo bendice y le dice: todo lo que tú harás, serás prosperado y vas a prevalecer en todo lo que hagas. En ese momento el rey Saúl se vio compungido, se vio revelado, se vio entendiendo que él era injusto de estar haciendo lo que hacía contra David. Pero siempre había sabido que era injusto y que estaba obrando por celos y por envidia, y era tanto que no lo soportaba ya dejarlo vivir. David entendió esto. No obstante ese evento, que él honra al rey, y eso para Dios fue valioso, porque él le permitió a Dios valorar el corazón de su siervo David, que David era capaz de sufrir todo lo que fuera con tal de respetar a su autoridad. Aunque la autoridad esté mala, él la respetaba. Por eso, hablando de lo que hoy estamos celebrando, la Semana de la Familia, este mensaje tiene que ver con la familia y el valor de la familia. Respetar la autoridad tiene que ser algo sagrado, porque es una institución establecida por Dios. Primero la familia y luego el gobierno civil. Y Dios pone después, al último, la iglesia. Y en todas las áreas, en la familia, en el gobierno, Dios establece su autoridad. Y en este evento Dios nos permite ver cómo David honró a la autoridad, y cómo la misma autoridad, con todo y su error y torpeza, bendecía a aquel, porque la bendición salió de la boca de Saúl, pero era Dios hablando, bendiciendo a su hijo a través del mismo enemigo, porque Dios usa a veces a tus enemigos para bendecirte a ti. Siempre y cuando tú andas en integridad de corazón. Y ahí estaba David, en esa integridad de corazón, respetando a su autoridad. Hijos, honra a tu padre y a tu madre.
Es que mi padre es injusto, mi padre me trata mal, mi padre es, podrás decir todo lo que David podía decir de Saúl. Me busca para matarme, me tira la lanza, me tiró varias veces a matarme. Tenía que esquivar las lanzas, dice David. Pero él lo honró, porque sabía que aunque Saúl era un hombre transformado y cambiado, estaba investido de la autoridad de Dios. Tú tienes que honrar la investidura de autoridad que Dios ha puesto en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Por eso los varones tenemos una grande responsabilidad de mostrarle a la gente, a nuestro hogar, a nuestra familia, quiénes somos en esa autoridad, que es investidura que tenemos, que es la presencia y la autoridad de Dios. Es una vestidura. Tenemos que mostrarle a nuestros hijos que es Dios el que está ahí trabajando con ellos, corrigiendo, amonestándoles, exhortándoles, pero amándolos por sobre todas las cosas. Alguien dirá: es que ya no tengo a mi padre. Siempre tendrás una autoridad. En la calle hay un policía, en tu trabajo tienes un patrón que tienes que respetar y tienes que honrar, a pesar de lo malo que pueda hacer o de lo injusto. Si es creyente o no es creyente, eso no tiene que ver. Tiene la autoridad sobre tu vida. En la casa es tu padre, es tu madre o tu hermano mayor. En la iglesia tienes tus pastores, tus líderes de casas de bendición. Son tu autoridad que Dios ha puesto y no tienes más que honrarlos, respetarlos, obedecer, sujetarse, y entonces Dios va a bendecir tu vida. Entonces encontramos a un David recibiendo la bendición de parte del enemigo. ¿Y qué pasó? David decide, no obstante la bendición que le lanza a Saúl, decide, guiado por el Espíritu del Señor, porque vemos que todo lo que hacía era guiado por el Espíritu. Y él decide salirse de vivir en la tierra de Israel, porque no había un rincón donde el ejército de Saúl no buscara para matarlo. De tal manera que él decide irse a vivir con los enemigos de Israel, con los filisteos. Y había un rey llamado Aquis, y este rey se presenta a David con él y le dice: aquí vengo, dejo a Israel, dejo a Saúl, porque tú sabes que me busca para matar, y ha tenido tantos años huyendo, me busca para matar, pero yo voy a quedar aquí y yo te voy a servir, pero dame un lugar donde vivir. Y dice que lo dejó vivir ahí en la ciudad donde vivía el rey. Pero después de un tiempo David le dijo: dame una parte más grande, porque somos 600 hombres con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestras familias. Yo mismo tengo 2 esposas más mis hijos. Entonces necesitamos un lugar. Y dice que el rey filisteo le dio Siclag, una ciudad, para que viviera. Y allí en Siclag vivía David con su gente. Y David le hacía creer al rey filisteo que él luchaba a favor de los filisteos, porque dice que David salía con sus hombres e iba al Negev de Judá, al Negev de parte de Filistea y a una parte del norte, de tal manera donde él iba y atacaba a ciertas caravanas, pero eran caravanas de ladrones, ahí da los nombres de merceritas y los de, déjenme buscarles la cita nomás para mostrar los nombres. El 27:8, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas y los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra donde quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Quiere decir que eran unos pueblos que se dedicaban a asaltar caravanas y a robar y a andar atacando ciudades, y de eso vivían estas tribus que andaban allá.
Entonces iba David con sus hombres, los atacaban, les quitaban todo lo que tenían y recuperaban botines, ovejas, camellos y telas, lo que hubieran robado y asaltado. Y iba con el rey de Aquis y le decía: aquí está botín que ganamos. Fui a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque el Negev, en la parte del sur, si tú ves un plano actual, el Negev es parte del desierto que llega hasta el Mar Rojo, es parte de la nación de Israel. De tal manera que todavía el día de hoy conservan esa parte. Y hay un puerto que se llama Eilat. Hay un puerto muy bonito ahora en el Mar Rojo. Lo importante está que en esa parte del sur, él iba a David y atacaba a esas gentes. Y dice la Biblia que él iba y le entregaba. Entonces el rey filisteo creía que David estaba peleando a favor de él y que David, siendo israelita, atacaba a sus propios israelitas. Y lo que hacía David, no matar a la gente de Israel, sino a esas tribus de pillos y de ladrones que andaban por allá, y les quitaba todo y se lo llegaba y le decía: hoy traje esto, hoy traje esto y hoy traje esto. Y durante todo el año y 4 meses que estuvo, estaba llevándole dinero y llevándole cosas y todo. Y dice la Biblia que David no dejaba con vida a nadie de esa gente, no dejaba con vida, para poder declararle al rey que él estaba atacando en la tierra de Israel. Pero no dejaba con vida a nadie, porque no fuera que fuera alguno y dijera: no mata a ningún israelita, a lo que mata son a los jesuritas, a los gerritas y a los, ¿cómo se llama? Los otros. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento dado en que todo ese informe le llegaban al rey de Aquis. Y él creía perfectamente, como no había nadie vivo, entonces creía que estaba realmente atacando a Israel. Al grado tal de que llegó un punto donde ya los filisteos ya declararon la guerra contra Saúl y contra la nación de Israel, y se armaron todos los príncipes filisteos. Y entonces se pusieron en lugar de guerra, ya no en las montañas, sino en un valle con sus carros errados y toda la cosa. Y realmente era un ejército poderoso filisteo que se había levantado contra la nación de Israel. ¿Y qué había pasado con David y sus hombres? Que el rey Aquis ya les tenía tanta confianza a David y a sus hombres, que imagínense, lo nombra su guardia personal. Los filisteos nombran a David su guardia su guardia personal, cuando antes había matado a los 10,000 de los filisteos. Ahora él creía que realmente ya no quería a Saúl, que odiaba a Saúl y que odiaba a la nación de Israel, y que eso creía el rey Aquis. Lo nombra su guardia personal y se va a la guerra. Y ahí va David con sus 600 hombres cuidando al rey. Ay, ay, ay. Yo me quedo pensando: ¿y ahora qué cosa? ¿Qué va a hacer David si durante todo este tiempo atacaba a otras gentes y le decía al rey que él atacaba la tierra de Israel? Nunca le mintió diciendo que mataba a judíos, israelitas, sino que iba y atacaba a la gente de la tierra de Israel. Entonces dice que iban caminando, pero Dios, que cuida el corazón de sus siervos, de todos aquellos que buscan y hacer su voluntad, siempre te va a abrir una puerta para que tú puedas huir. La Biblia dice que juntamente con la tentación que el diablo te pone, Dios te va a abrir la puerta para que puedas escapar. ¿Y saben cuál puerta le abrió? Que cuando él iba ya, David, yo creo que iba orando y diciendo: Señor, líbrame de esta. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tener que entrarle y ahora sí matar al rey, este rey filisteo, y agarrarlos en la retaguardia. ¿Qué va a pasar? Y entonces dice que en ese momento vienen los príncipes de los filisteos y le dicen al rey Aquis: Rey, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trayendo a este israelita, a David, a que pelee contra su propia nación? ¿Qué tal si en medio de la batalla él ve que estamos matando a su gente, que estamos matando a su pueblo? Y recuerden que los hermanos y los papás y todos los de David, ¿dónde estaban? En Israel.
Entonces tenía mucha razón de pensar los príncipes israelitas y le dijeron al rey Aquis: no queremos que él venga, despídelo, hazle que se regrese. Y dijo: es que yo tengo plena confianza en David, porque él me lo ha demostrado durante todo este tiempo. Y dijeron: sí, pero despídelo. Y fue tanto el desacuerdo de los príncipes que el rey decidió decirle a David y a sus hombres: regrésate y vete a la ciudad donde yo te indiqué y quédate, nosotros vamos a pelear. Total, que son 600 hombres contra miles de soldados que tenía. Entonces, dice que a partir de ese momento, David se regresa a donde había ido a pelear, y habían tenido 3 días de camino. 3 días de camino donde los hombres venían hambrientos, venían sedientos, pero también venían contentos, porque iban a ver a sus esposas, a sus hijos, iban a comer su labne, su queso relleno, sus aceitunas, sus pasas, todo lo que, el pan árabe que comen tostadito. Iban a darse un banquete con un corderito allí, unos alambres de carnero, todo estaba allí y ellos iban contentos. Cuando llegan a la colina y ven lo que leímos en el capítulo 30, versículo 1. Ahora ya vimos en la entrada de la historia. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Siclag era la ciudad donde vivía David y la familia de todos sus hombres. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Para qué? Para llorar. Lloraron y lloraron y lloraron hasta que ya no tuvieron más lágrimas para llorar. ¿Has llorado alguna vez así? ¿Has tenido tal vez un dolor tan grande que te has estado llore y llore y llore, que ya tus lágrimas ya se secaron, que ya no tienes más que llorar? Y lo que tienes que pensar, eran hombres de guerra. Eran hombres que habían estado con David durante más de 15 años y habían salido a diferentes tipos de batallas, diferentes tipos de guerras, y escapándose por los caminos, y tenían una fortaleza, un carácter, una nobleza en el corazón de estos hombres, que tú los ves en ese momento y los ves llorando desconsoladamente, lamentándose, siendo aquellos hombrones que dice la Biblia que manejaban espadas con las 2 manos, que peleaban con gigantes, los vencían. Eran hombres fuertísimos y de un carácter fuerte, doblemente fuerte, y en ese momento estaban llorando. Y quiero que pienses, cuando un hombre le tocas lo que más ama, que es su esposa, que es sus hijos, su familia, es cuando él se quebranta, es cuando él se siente desmayar, cuando siente que por su culpa les pasó aquello. Ellos tenían una tristeza profunda. Tenían una tristeza profunda de tal manera que nos relata ahorita la escritura que vamos a leer. Dice que
David se los había llevado a pelear por un rey enemigo de Israel. Los había llevado para que defendieran a aquel rey en aquella batalla. Dios los hizo que se regresaran, pero cuando ellos estaban cumpliendo con el compromiso, vino el enemigo y lastimó su ciudad y la quemó. Ellos supusieron que no habían matado a nadie porque no encontraron. Cuando alguien mata a alguien, no se lo lleva. Cuando alguien mata vacas, ovejas y camellos, quedan tirados ahí, no se los llevan los cadáveres. Ni tampoco se vieron sepulturas. Nadie sepulta a los enemigos, los dejas ahí. Por eso ellos dedujeron inmediatamente: no está el ganado, no está nada, no está el cuerpo de nuestros hijos, no está nuestra esposa. Se los llevaron estos amalecitas. ¿Qué van a hacer con ellos? Los van a tener como esclavos, van a abusar de nuestros hijos, van a lastimarlos, van a tenerlos a latigazos. No sabemos qué van a hacer con ellos. Llevan nuestra sangre, llevan nuestro carácter. Jovencitos, a lo mejor había niños de 8, 9, 10 años, 11 años, 12 años. Había tal vez recién nacidos o mujeres embarazadas. No sabemos todo lo que tenía. Lo importante es que era un gran dolor que tenían aquellos 600 hombres. Y entonces dijeron: por tu culpa. Y quisieron apedrear a David. Y quiero decirte que quisieron apedrear a David porque era tanto su dolor, porque su familia, lo que más amaban, por lo que salían a pelear. ¿Por qué sales tú, varón, a trabajar? ¿Por qué sales temprano y cubres un turno o 2 turnos? ¿Por qué sales desde la mañana y llegas hasta la noche? ¿Por qué sales para llevar la comida y el alimento? ¿A quién? Sino a tu esposa y a tus hijos. Y si tú eres una mujer sola, haces lo mismo. Vas y te vas a trabajar, y para llevarle a tu hijo, a tus hijos, el alimento, los requerimientos que ellos necesitan. Tú te sacrificas y estás dándole, trabajándole, porque hay una cosa que se llama familia. Yo tengo a mi esposa y a mis 2 hijos y a mi nieto. Ahora Israel es mi hijo, forma parte de mi familia. Ellos pueden decir: somos la familia. Mi papá es parte de la familia, pero yo como varón digo: ellos son mi familia. Y lo que estaban sufriendo aquellos hombres en el corazón de ellos era el dolor por su familia. Y David, dice la Biblia, que sus 2 esposas, Ahinoam jezreelita, más la esposa de Nabal, el de Carmel. Vamos a leer los versículos de 5 al 8 para que vean. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió. Cuando dice David se angustió mucho. No dice la Biblia tuvo miedo. Se angustió. La angustia es un deseo, es una emoción diferente. Es una preocupación, es un dolor intenso por lo que puede estarle sucediendo a aquellos a que tú amas, a los que tú le diste a luz, a los que cuidaste desde que eran bebecitos y los fuiste creciendo y los llevaste por los primeros pasos y los cargaste y te abrazaban y te decían: papito. Ahora, ¿dónde estaban? ¿Cuál era su futuro? ¿Qué era lo que estaba pasando? Todos aquellos hombres decían: ¿por qué los descuidamos? ¿Por qué nos fuimos? ¿Por qué los abandonamos? ¿Por qué los desprotegimos? Dice la Sagrada Escritura: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos
y por sus hijas. Mas David se fortaleció. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Tal vez lleguen en tu tiempo de tu vida circunstancias tan difíciles como esta. David era un líder nato, un líder real. No era una simulación ni un engaño. Cuando una persona es líder, lo trae. La gente lo sigue por su visión, por la misión que desempeña, por el propósito que Dios ha puesto en su vida. Y la gente quiere compartir sus vidas contigo y los riesgos de tu futuro. Todos esos hombres estaban dispuestos a dar su vida por David. Pero qué curioso que en aquel momento, estando dispuestos a dar su vida por David y morir por él, por su líder, en ese momento querían apedrearlo. ¿Por qué? Porque ellos le daban un valor más importante a su familia. Quiero que entiendan, era tan importante sus hijas y sus hijos y su esposa, que en ese momento se rebelaron contra David y le dijeron: lo sentimos mucho, por tu culpa nuestra familia está sufriendo esto. ¿Qué tanto llegamos a amar a nuestra familia? El valor de la familia, que muchos no valoran lo que Dios les ha dado. Ha entrado un desamor y no valoramos lo que tenemos como nuestros padres, como nuestros hijos. Somos hermanos, sí, pero cuánto nos amamos, al grado tal que aquellos hombres quisieron apedrearlo, y David entendía perfectamente el corazón de sus soldados, de su gente, porque él estaba sufriendo esa misma angustia y no tenía una respuesta. Ellos tenían a él como líder, podían reclamarle y descargar su coraje en él. ¿Y él con quién? Todos podíamos pensar: pues contra Dios. ¿Por qué me permitiste esto? ¿Por qué dejaste que sucediera esto? ¿Por qué? Él no dijo eso. Él dijo, dice la Sagrada Escritura, se fortaleció en Jehová su Dios, porque él sabía una cosa: él tenía un corazón que le había agradado a Dios. Por eso Dios, cuando lo escogió rey, lo escogió por una característica: era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios anhela en ti encontrar a un hombre que sea conforme a su corazón. Dios se desea y anhela en ti, mujer, encontrar a una mujer que seas conforme a su corazón. Porque aquellos que son conforme a su corazón saben que Dios nunca va a obrar un despropósito alguno. David lo sabía por experiencia, porque él había caminado con Dios desde su niñez. Desde que había sido un adolescente, un jovencito pastor, él había compuesto salmos, se había alabado a Dios con su arpa, y Dios se había hecho presente en su vida, le había manifestado en su espíritu y en su alma la paz, el gozo, el amor y el poder valorar al Dios eterno y todopoderoso, que lo libraba del oso, que lo libraba del león, que lo llevó a vencer a Goliat y a derrotar a los 10,000. No era una experiencia de un día, era una experiencia de años, que no podemos más que decir: conozco a Dios y sé que Él no está obrando nada fuera de su plan y de su propósito. Pero Él entendía a su pueblo, entendía a su gente.
entendía el dolor. Y él dice que se fortaleció, buscó a ese Dios y mandó llamar al sacerdote Abiatar, y llegó Abiatar con el pectoral. Y dice que ahí en el pectoral, que representaba la autoridad de Dios, del sacerdocio sobre las 12 tribus de Israel. Y dice que él clamó a Dios y le dijo: perseguiré. Él quería hacerlo. Él no iba a hacer otra cosa. Si no hubiera consultado a Dios, él hubiera dicho: pues ¿qué me queda perder? ¿Qué me toca perder? Si ya me quitaron mi esposa, mis hijos, las posesiones y todo lo que tenía, nada más tengo nada. Pues entonces vamos a ver qué nos toca, y si muero, que muera. Eso es lo que hacemos en la carne. Son las decisiones que tomamos. No buscamos el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Y él buscó la dirección de Dios. Él sabía que él iba, en su ímpetu, en su corazón y en su coraje y en su experiencia guerrera, iba a ir detrás de ellos con su gente. Y lo iban a seguir. Porque ¿qué les quedaba? Más que la esperanza. A lo mejor algunos todavía no habían matado, o a lo mejor todavía no los habían violado a sus hijas. Todavía no sabemos todo lo que podía haber pasado. Vemos que él le dice: perseguiré a estos merodeadores, perseguiré, los pondré a alcanzar. Ahí ya le lanzó una pregunta que él no sabía. ¿Los podré alcanzar? Como diciendo: si voy a llegar demasiado tarde, si ya no van a estar vivas, si mis hijos van a estar muertos y nuestros hijos ya los mataron en el camino, por venganza, por odio, por lo que ustedes quieran, ¿los podré alcanzar? Y Dios responde siempre la oración nuestra. Siempre tiene un medio de responderte tu oración cuando lo buscas de corazón y sabes esperar en tu tiempo, no en tu carácter, ni en tus emociones desbordadas, en tus enojos y en tu desesperación. A veces tomamos decisiones que no son nada sabias. Y Dios habló y le dijo. Probablemente lo hizo a través del labio del sacerdote. No creo que en un momento dado se oyó la voz audible de Dios, pero sí a través del sacerdote, porque Dios estaba hablando. Él estaba frente al pectoral y el sacerdote estaba ahí. Muchas veces tienes a alguien que te está aconsejando en el nombre de Dios. Tienes que ver aquella persona, es una persona consagrada que ame a Dios. Cuando tú estás pidiendo encontrarte con la voz de Dios, tienes que buscar a tu pastor, a tu líder de casa de bendición, a tu maestro de la palabra, aunque sea tu maestro de discipulado, de primeros pasos. Es tu autoridad de quien Dios ha puesto y a través de quien Dios te habla y a quien tú tienes que respetar, honrar, y entonces Dios te va a bendecir. Y le dijo Dios: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y vean qué final. Y librarás a los cautivos. Librarás a los cautivos. Y aquí viene una circunstancia especial. En la Biblia de las Américas, en 1 de Samuel 38, dice: persíguelos. En la Reina Valera dice: síguelos. Una cosa es seguir y otra cosa es perseguir. No nada más te voy siguiendo, sino te voy a perseguir. ¿Para qué? Para alcanzarte. Vengo a perseguirlos. Y en la Biblia de las Américas dice: persíguelos.
Persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás ¿a quién? Y en la Reina Valera dice, librarás a los cautivos. Aquí dice, rescatarás todo. Todo. Todo lo que el diablo te ha robado. Pero lo que más me importa, en un contraste precioso, es que hay una Biblia muy famosa en inglés que se llama la King James Version. Es la versión que mandó a hacer el rey Jaime o el rey James. Santiago. James es Santiago en inglés. Y en el versículo 8 del capítulo 30, en la segunda parte de este texto en inglés, leemos lo siguiente, donde dice, and he answered. Me perdonan mi inglés, pero yo no lo aprendí más que en la secundaria. Y en la secundaria, en mi tiempo, no daban tan buen inglés. Nada más decían, the door, the pencil, open the door, the doorbell rings, I answered the door. ¡Ja! Es todo lo que aprendí en inglés. Y ahí dice, and he answered him. ¿Qué quiere decir? Trasladándolo así. Y él le contestó a él, o sea, Dios le habló a David. Pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fall recover all. ¿Qué quiere decir? Pursue, persíguelos, porque seguramente, for you shall surely overtake, seguramente no dice, ni alcanzarás nada. Aquí lo que está en inglés no está en ninguna de las Biblias en español. Por eso me gustó este estudio. De tal manera, dice, sorpréndelos. Cuando dice overtake, surely overtake, seguramente persíguelos, porque seguramente los vas a sorprender. Y entonces dice, y les vas a quitar de tal manera que les vas a quitar, y vas a recuperar todo. Entonces tenemos tres palabras. Persíguelos, sorpréndelos y recupéralo todo. ¿Cuáles son? Persíguelos y recupéralo. Persíguelos, sorpréndelos. Otra vez. Oh, Señor. No son palabras de un hombre. Son palabras de Dios. Para todos aquellos que han sufrido el robo de Satanás de sus esposos, de sus esposas, de sus hijos, arrebatados por el alcohol, por el pecado, por la delincuencia, por las drogas, por la rebelión, la desobediencia, por una relación insana. El diablo nos ha robado la salud, nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro empleo. Hemos perdido el salario. Hemos caído en pobreza, en miseria. Muchos estamos en nuestras familias, como estaba David y sus hombres, sin esposa, sin hijos, sin hermanos, sin ganado, sin ovejas, sin vacas, sin camellos, sin casa,
ni dónde dormir, porque todo estaba quemado y en cenizas. A veces nosotros hemos perdido muchas cosas, pero tenemos una casa, tenemos un empleo, tenemos un trabajo. David y sus hombres habían perdido todo. Pero persistieron en Dios. Y Dios les dijo: persíguelos, sorpréndelos y quítales todo. Recupéralo. Ni siquiera iban a decir recupéralo todo. Por eso yo creo hoy firmemente en el nombre poderoso de Jesús que hay una época nueva para tu familia, para tu vida, para nuestras familias, nuestras vidas y aún para mi vejez. ¿Habrá algo que quieras alcanzar? ¿Algo que te hayan quitado y que quieras recuperar? Dios te dice: persíguelo, porque ciertamente lo vas a alcanzar y vas a recuperarlo todo. De hecho, vas a recuperar todo lo que te quitaron, y al recuperarlo, recíbelo en tu corazón, márcalo en tu interior y no lo olvides que vino de Jehová, el Dios Todopoderoso. ¿Qué cosas el enemigo te ha robado? Comienzo por lo subjetivo. Nos ha robado la paz. Nos ha robado el gozo. Nos ha quitado a nuestros hijos, esposa, esposos, a nuestros hermanos, hermanitos. Nos ha quitado nuestras posesiones, nuestra casa. Nos ha robado el empleo, tu empresa, tu salud. Te ha empobrecido y te ha robado todo. La pregunta es la que se hizo David. ¿Te atreverías a perseguir si supieras que lo vas a alcanzar? ¿Te atreverías a luchar y a arrebatárselo a quien te lo robó? David no oró para que le diera Dios permiso para ir. David oró para que aquel enemigo que se llevó a su esposa y a sus hijos, para que le diera la certeza de que él los iba a alcanzar y de que les iba a quitar todo. Quiere decir que le estaba orando para decirle: yo sé que puedo ir a pelear, pero si tú no estás conmigo, yo tal vez no pueda derrotarlos, porque nosotros somos 600, no sé cuántos vinieron, si fueron 10,000 o 15,000, no sé qué tan armados están, pero si tú vas conmigo y me dices que vaya, yo sé que lo voy a hacer. Y la palabra de Dios fue más que clara: persíguelos, sorpréndelos y recupéralo todo. ¿Y qué hizo David? Se armó, se levantó después de oír esta palabra, y dice la Biblia que caminó y llegó. Y lo que dice la Biblia en inglés, que no dice en español, sorpréndelos. Así fue, porque dice que estaban extendidos por todo el valle. Eran muchísimos. Vean ustedes a saber
cuántas veces habían estado robando por el fondo del desierto, cuántas poblaciones habían asaltado, cuántas ciudades habrán incendiado, cuántas gentes, y ya cuando llegaron a Siclag y al sur del Negev, y llegaron a Siclag, que era Filistea, y luego se fueron y se alejaron hacia el oriente. Dice que lo estaban festejando, estaban bebiendo, estaban bailando. O sea, dijeron: ya destruimos, ¿quién va a venir a alcanzarnos? Nosotros estamos totalmente vencedores, estamos triunfantes. Eso dice el diablo de tu esposa, de tu esposo, de tu hogar, de tu trabajo, de tu salud, de tus hijos. Pero no sabe que nos hemos levantado y que vamos a ir tras de Él y que vamos a recuperar todas las cosas, porque la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está con ellos. Por eso llegó, y dice la Biblia que desde temprano que llegó, los sorprendió. Todos esperaban menos que llegara un hombre conforme al corazón de Dios. Levántate, hombre, conforme al corazón de Dios. Busca agradarlo en todas las cosas. Busca ser obediente. Busca: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué te puedo servir? Yo no quiero nunca desagradarte, porque deseo tu apoyo, deseo tu bendición, deseo que estés conmigo, deseo que guardes mi hogar, que no tenga que andar recuperando todo, que ya no pierda nada. Señor, ahí estaba David, armado, un hombre conforme al corazón de Dios, y unos soldados, guerreros, siguiendo al hombre para recuperar lo que les había robado. Cada uno peleando, no por David, estaban peleando por sus familias, por sus esposas, por sus hijos y por sus hijas. No estaban yendo a rescatar la oveja o el camello, no estaban yendo a rescatar el oro que se habían llevado de su casa. Estaban buscando por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Estaban luchando por su familia. Y dice que desde temprano se levantaron, y aquellos hombres con sus espadas, con aquellos escudos que llevaban, empezaron a arremeter contra aquellos hombres. Y venían, y uno, otro y otro y otro. Sí, comenzaron a las 6, 7 de la mañana. Dice la palabra que todo el día. ¿Sabes lo que es estar tirando tajos, moviéndote sin haber comido? ¿Qué había pasado? Iban tan débiles y tan cansados porque habían viajado 3 días antes de llegar a Siclag. Y después que avanzaron, había que atravesar un arroyo con un agua tremenda. Se necesitaba fuerza para ir venciendo la corriente. No había puentes, no había barcos. Tenían que atravesar la corriente con su esfuerzo. Y 200 hombres no pudieron atravesar el arroyo porque estaban cansados y débiles. Y solamente 400 pasaron. Quiere decir que David llegó a atacar. Solamente con 400, 200 se quedaron en el arroyo. Pero esos 400 llegaron con su espada, tirando, y cuando se les dormía el brazo, cada vez cambiaban a la otra mano, y con esa a la izquierda, y daban y seguían peleando, y el cuerpo decía: ya desmáyate, cánsate. Ellos seguían peleando porque estaban peleando sin cansancio. Tú no debes de rendirte, no debes de cansarte hasta que recuperes todas las cosas. Por eso no dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes aunque el diablo venga y te dice: es que ya es
suficiente, es que ya es tiempo de que te rindas, es que ya es tiempo de que te canses. Tú dile no hasta que no obtenga todo lo que mi Dios me dijo. Mi Dios me dijo, sorpréndelos y quítales todo, recupéralo todo. Y ahí estaban ellos peleando, y dieron las 8 de la mañana, las 9, las 10, las 11, las 12 del día, la 1, las 2, las 3 de la tarde, y no paraban, y seguían matando a uno y matando a otro, atacando a otro, y estaban atacando y destruyendo a aquellos enemigos amalecitas. Les dieron las 5, las 6, las 7, ya llevaban 12 horas sin parar. Si tú te paras tantito te van a matar. Dice la Biblia que pelearon todo el día y toda la noche hasta el atardecer del otro día. $36 horas. Ay, yo me fui a trabajar y no dormí. Hace 3 horas me desvelé anoche. ¿Para qué voy al templo? Pastor, es que llegué a la 1 de la mañana de mi trabajo y ¿para qué vengo al templo? ¿Cómo estás peleando tu batalla? Si no estás escuchando la voz de Dios. Si cuando vienes no traes tu diezmo y tu ofrenda, y vuelvo a tocar el punto, porque ahí es donde dice Dios que te va a dar la palabra para que haya alimento en mi casa. Eso que te estoy dando ahorita no soy yo, es el Espíritu Santo alimentándote, dándote el alimento que tú necesitas para que seas victorioso. Dime qué ofrenda vale eso. No hay precio. Dios no necesita eso, pero Él quiere que entiendas que cuando vienes aquí estás recibiendo su palabra para que bendiga tu vida y puedas recuperar lo que tiene valor para ti, para tu familia, para que salgas victorioso. Y en ese momento David dice que pelearon toda la noche. Yo no me imagino ese esfuerzo, esa adrenalina que tenían, ¿qué los motivaba? ¿El coraje contra ellos o un solo propósito? Liberar a su familia. ¿Cuál era el propósito? Ellos amaban más a su esposa y a sus hijos y a sus hijas más que todas las cosas. Si el diablo te ha corrompido tu mente y tu corazón para amar más tu trabajo, para amar más el dinero, las posesiones, que a tu familia, créeme que el diablo ya te controló tu mente y tu corazón. Porque si algo valora a Dios, es a su familia. Por eso yo bendigo a Dios por mi hijez y le doy gracias a Dios por mi hijez. Porque es mi familia a la que yo pertenezco. No es mía, es de Él. Y yo pertenezco a esta familia. Tenemos que atender a los nuevos. Tenemos que atender a los viejos. Tenemos que atender a nuestra familia. Tiene que haber amor entre nosotros. Pero esta semana Dios quiere que tú conquistes y que recuperes todo lo que el diablo te ha robado. Sabes que lo vamos a alcanzar y lo vamos a recuperar. Y dice la Biblia que lo recuperó todo. Que de todo ese ejército, 400 jóvenes huyeron porque se montaron en 400 camellos y se fueron camellando por el camino. 400, nada más eran 400. ¿Cuántos miles mataron? Cuando Dios está contigo no hay enemigo que te pueda vencer. Así es que en esta semana de la familia Dios te va a estar hablando de cómo recuperar lo que el diablo te ha robado. Hoy ya sabemos que tenemos la palabra profética declarada, por tanto en victoria. Persíguelos, sorpréndelos y recupéralo todo.
Por tanto, mañana va a estar Nanilú hablándole. Vengan. El martes vengan. El viernes vengan. Los que puedan venir a la de matrimonios, vengan. Traigan a sus amigos matrimonios. No es nada más para cristianos. Que sean matrimonios, que están luchando, que están peleando, que están defendiendo a su familia. Dios va a hablar. Dios está hablando. Dios nos está dando una palabra. Vas a recuperarlo todo. Pero en el camino tiene que haber 36 horas de guerra. No vas a llegar y Dios te va a sentar. Toma, aquí está. Tienes que ser un David con sus 600. Pero con una promesa vas a vencer. Pero para poder vencer, necesitamos conocer las armas que Dios nos ha dado. Y la Biblia dice que las armas no son la espada de David ni el escudo de David. La Biblia dice que Dios nos ha dado armas que son espirituales y no carnales. Y es lo que Dios nos va a estar hablando. Pero una cosa sabe, que tú ya sabes, yo sé que tú ya sabes, que es la oración, el ayuno, la consagración. Apártate del pecado. Porque si algo odia el diablo, y lo derrota, es que su arma preferida es el celo, la envidia, el rencor. Y cuando tú dejas de tener celos, dejas de tener envidia, dejas de tener rencor y empiezas a perdonar, agarrándote del amor de Dios, entonces el amor va a derrotar y va a encubrir multitud de pecados. El amor de Dios va a hacer que recuperes a tu esposo, a tus hijas, a tu familia. El amor que ama a pesar de lo que te hayan herido. Amas tanto como si nunca te hubieran herido. ¿O sigues guardando esa herida que no te deja avanzar? Esa es otra predicación. Pero hoy Dios te dice a ti que estás aquí: no puedes vencer al enemigo si Dios no está contigo. ¿Y sabes cómo es que Dios esté con nosotros? Es cuando le hemos abierto nuestro corazón y le hemos dicho: Dios, soy malo, soy pecador, soy indigno de todo lo que tú me puedas dar, no merezco nada, ni siquiera mi familia, pero sé que sin ti nada puedo hacer. Te necesito, Dios. Ven a mi corazón. Toma el control de mi mente, de mis pensamientos, de mi voluntad. Yo quiero que tú seas mi Dios. Y Dios es el que gobierna, el que dirige. Por eso en Mijés somos una familia donde le queremos dar el lugar a Dios. Y hoy Dios nos está dando esta oportunidad de que tú le abras tu corazón y llames a Jesús a entrar. Si todavía tú no has hecho esta oración llamando a Dios para que entre a tu vida, hoy es tu oportunidad, en este momento. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo dijo estas palabras. Ahorita está Él en el cielo y dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si tú le das esta oportunidad a Dios de que le entre a tu corazón, es porque sabes que Él está tocando a tu corazón. Y Él quiere darte la victoria para que recuperes todo lo que el diablo te ha robado. Si ese es tu caso, cierra tus ojos.
y repite conmigo esta oración. Dile a Dios de esta manera, sencilla, pero honesta en tu corazón. Dile, Señor y Dios. La iglesia me apoya en voz alta. Señor y Dios, te doy gracias por hablar a mi corazón. Yo sé que necesito volver a tu camino, dejar de hacer lo malo, de vivir mi vida egoísta, pero hoy te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te invito a entrar y te pido, sálvame, sálvame, límpiame de todo pecado con la sangre de tu Hijo Jesucristo que derramó en la cruz por mí. Señor Jesús, te abro mi corazón en este momento y te recibo como el Dios de mi vida, como el Rey y el Señor de mi alma y como mi Salvador. Entra, Señor Jesús, en mí, sálvame, perdóname. Gracias, gracias, amén. Dale un aplauso fuerte. Ahora que Dios entró en ti, lo menos que puedes hacer es darle gracias a Dios. ¿Cómo le damos gracias a Dios? Primero, testificando, diciendo, yo recibí a Jesús en este momento. Muéstramelo levantando tu mano allí en tu lugar y dime, pastor, yo hice esa oración por primera vez. Levanta tu mano allí en tu lugar. Dios te bendice. Levanten su mano bien, no les dé pena. 1, 2, 3, 4, 5. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Levanten su mano en alto. Dios les bendice allá también. ¿Alguien más allá atrás? Dios les bendice. Voy a pedirles a los que hicieron esta oración, pasen rápidamente. Voy a orar por ustedes, voy a bendecirlos y voy a declarar que hoy comienza su victoria de recuperación de todo lo que el diablo les ha robado. Y todos decimos, amén. Algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. En victoria, bendecida, créale a Dios. Van a recuperar todo lo que el diablo les ha robado. Y ustedes son salvas. Ahora hijas de Dios. Van al cielo. Las bendigo y las felicito. Bendigo y te felicito. Bendición, salvación, plenitud, victoria, restauración, resurrección. Algo grande viene, viene. Consolación, sanidad, fortaleza, vendrá liberación, justicia de Dios. Algo grande viene, viene. ¿Alguien más hizo esta oración? No se quede en su lugar. Imagínate, Dios dio a su Hijo para morir en la cruz, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Jesucristo no se avergonzó y no dijo, por esa persona no voy a morir porque es muy pecadora, qué vergüenza. Al contrario, Él dijo, yo cargo tus pecados. Yo te voy a limpiar con mi sangre. Tu deuda que tienes para con mi Padre, yo la voy a pagar. Eso dijo Jesús. Por eso es que nadie puede ser salvo más que solamente con aquel que pagó por nuestros pecados. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso yo los bendigo, las bendigo, los felicito porque hoy han hecho la mejor decisión de toda la eternidad. Porque todos vamos a morir. El día que partamos de este mundo,
La mayoría de la gente se está yendo al infierno porque tienen religión, pero no tienen al Salvador en su corazón, ni han sido perdonados de sus pecados. Pero ustedes, por su fe en la palabra de Él, ahora han sido perdonados, han sido limpiados y ahora son hijos e hijas de Dios. Van camino al cielo, y cuando cerremos nuestros ojos para pasar, no vamos a ir al infierno, vamos a ir al cielo. Quiere decir que hoy comienza su vida eterna. Cuando mueran, nada más vamos, nosotros ya no morimos. Los hijos de Dios, los que tenemos vida eterna, ya no morimos. Nada más cerramos los ojos y pasamos de un lugar a otro. Esta vultura se queda, pero nosotros vamos al cielo. Y un día, dice la Biblia, que Jesucristo va a venir con nuestra alma y nuestro espíritu y va a resucitar nuestros cuerpos y nos va a unir. Entonces vamos a estar con espíritu, alma y cuerpo en el cielo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dale un aplauso fuerte al Señor. Por eso quería darle gracias a Dios por sus vidas. Cierren sus ojos, levanten su mano. Padre, te doy gracias por estos varones y estas damas que ahora son tus hijos, son tus hijas, son nuestros hermanos. Te pedimos que los bendigas. Cuídalos, Padre Santo. Y yo sé que a partir de hoy ellos se convierten en guerreros que van a recuperar todo lo que el diablo les ha robado. Su familia, sus trabajos, sus empleos, su salud, Señor, sus salarios, sus esposas, sus hijos, sus hermanos, sus padres, lo que hayan perdido, Padre, hoy declaro en el nombre de tu Hijo Jesucristo que lo van a recuperar conforme a tu palabra. Por eso, hoy, Señor, guarda en sus corazones estas palabras. Persíguelos, sorpréndelos y recupéralo todo. Y todos decimos amén.